Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea ungida por tu Santo Espíritu, Padre. Que no sea mi palabra, sino tu palabra, Señor. En momentos, Padre, que necesitamos siempre de tu toque, de tu presencia, que necesitamos, Señor, de tu abrazo, de tu amor. Tiempos difíciles, Padre, pero dice tu palabra que todo es posible para el que cree. Te damos gloria y honra en esta tarde, Señor, y bendecimos tu nombre. Y yo declaro que tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que hará tu voluntad para la que tú la creaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Jeremías 29. Yo creo que muchos conocemos esta palabra. Libro de Jeremías 29. Jeremías 29. Está después de Isaías. Jeremías 29, el verso 11, dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de vuestro corazón. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aleluya. Leía yo la historia de una familia cristiana. Una familia cristiana que les nació un niño sano, un niño muy lindo. Vivían en una granja en las afueras de la ciudad. Y tenían enfrente de la granja, de la casa, tenían una colina, una bajada. Y los niños normalmente, tenía él otros dos hermanitos, usaban unos carros, como unos carros que habían construido allí para bajar esa colina, para bajar siempre y jugar allí, pero siempre con el cuidado de sus padres. Y dice que cuando él tenía alrededor de 5 años, a la mamá se descuidó por un momento, el niño salió y, como era de costumbre, él lo vio normal montarse en uno de los carritos, pero sin supervisión, y se tiró por toda la colina. El carrito se tropezó con algo, salió volcando y le cayó encima al niño. El niño quedó inconsciente. Lo llevaron al hospital, pero ya en unos minutos después falleció. Falleció un niño sano, un niño con toda una vida por delante, 5 añitos, por un momento no digo de descuido para no condenar, pero fue un momento en el que nadie esperaba eso. De un momento a otro los padres se ven escogiendo lo que nunca esperaron ellos escoger, que era un ataúd para su niño. Pensaban escoger camisas, pensaban escoger juguetes, lo que fuera, menos un ataúd, un cajón para enterrarlo. Y el padre expresaba algo, decía que no tenían consuelo, llegaban a la casa, trataban de despejarse con cosas, pero los agarraba a la madrugada llorando hasta que el cansancio simplemente lo vencía. Y decía el padre del niño decía algo que me impactó, decía: no hay libro, no hay conferencia, no hay enseñanza que nos lleve a enseñarnos cómo quitar el dolor por la pérdida de un hijo. No hay nada que nos enseñe eso. Y esto es, decía él, como estar en el fondo de un foso, como haber tocado fondo, como ya haber llegado al final. Y esto me llamó mucho la atención, tocar el fondo, llegar hasta el fondo del foso. ¿Cuántos aquí han pasado pruebas? ¿Cuántos están pasando pruebas?
¿Cuántos se sienten que de pronto están en el fondo del foso? Que ya están tocando fondo. Que sigue llegando a la iglesia, que sigue orando, que sigue creyendo, pero que ha llegado al fondo. Que está en un foso metido. Y se han traído muchas prédicas en muchas oportunidades que hablan de cómo salir del foso. Que vas a salir del foso. Sí, vas a salir del foso, hay promesa. Hay promesas, y yo creo en la promesa de que Dios me va a sacar de toda situación. Él me va a sacar. Pero muy poco se habla de cómo sobrevivir cuando estás en el foso. Cómo sobrevivir cuando has tocado fondo. Porque esto no es de un minuto, ni de unas horas, ni de un día. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses. Y durante ese tiempo, ¿qué? Durante ese tiempo, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos tú y yo para sobrevivir allí? Y eso me llevó a la historia de José. Una historia que cada vez, y lo hemos comentado mucho con mi esposa, cada vez que la leemos nos quebranta, nos toca. La historia de José en la Biblia. Cuando él era el menor de sus hermanos, cuando por envidia o celos lo vendieron, lo echaron en un foso para venderlo a esclavos. Y ahí fue donde comenzó todo el caminar de José, en un foso. En un foso por haber dicho él un sueño, en una revelación que Dios le había dado para el futuro. Habló en un momento que no debía de hablar a las personas menos indicadas y lo tomaron y lo tiraron a un foso. Allí comenzó todo eso. Y aunque a él lo compró, José nunca se imaginó que iba a pasar por algo así. Él era el mimado de la casa, lo tenía todo en su casa. ¿Cuándo se iba a imaginar José que iba a pasar por una temporada de esclavitud? Que iba a estar en un foso tirado. Usted se ha puesto a imaginarse qué pasaba por la mente de José cuando estaba allí tirado. Cómo él veía que pasaba el tiempo, las horas, y seguía él allí sin que nadie lo sacara, esperando a lo mejor que los hermanos se arrepintieran y vinieran y lo sacaran, pero nunca llegaron. Sin embargo, llegaron a sacarlo, fue unos vendedores de esclavos. Y después llega Potifar, el general del faraón en Egipto, y lo compran. Pudieran decir, bueno, al menos allí lo sacaron. Pero José seguía en un foso, porque seguía esclavo. Ustedes dirán, pero estaba en una casa ya, pero seguía esclavo. En cualquier momento su cabeza podía ser cortada. El foso seguía con José. El foso seguía con José. Físicamente no estaba en el foso, pero espiritualmente sí estaba todavía allí. Con todas las barreras que tenía él allí, un idioma diferente. No hablaba el mismo idioma de Egipto, una cultura diferente. Algo muy diferente a lo que él se podía haber imaginado que era su futuro, refiriéndose al sueño que Dios le había dado. Cuando estaba vestido de túnica, cuando estaba vestido como príncipe, y verse de esclavo allí. Pero a pesar de eso, y voy a leer en Génesis 39. Génesis 39. Yo quiero que abras tu corazón en esta tarde. Porque a lo mejor tú estás en ese foso. A lo mejor has tocado fondo. A lo mejor estás en una situación que no sabes qué hacer, cómo salir. Génesis 39. A pesar de que él seguía en un foso emocional,
¿Qué dice la palabra en Génesis 39? En el verso 2 dice: mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y yo leí en todo ese capítulo, encontré 4 partes en las que dice que pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Y me llamó la atención mucho eso. A José le estaba yendo bien allí. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Seguía en el foso, pero seguía siendo de bendición. Y en el verso 3 dice: aún, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Imagínese una persona inconversa como Potifar, que no conocía a Dios, pero en medio de que José estaba todavía en el foso, podía reconocer que había un Dios grande en él. Podía reconocer que había algo diferente en él, que no era una persona común y corriente, que estaba pasando por un tiempo de esclavitud, era esclavo, pero decía que él podía ver que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía prosperaba en sus manos, que todo lo que él hacía prosperaba en sus manos. Yo quiero decirte algo. Dios te quiere decir en esta mañana o en esta tarde ya: Dios no es solamente el Dios de los montes, Dios es también el Dios de los valles. Dios se puede revelar a ti en los momentos en que tú estás muy bien, que estás fuera del foso, que estás en bendición, pero cuando estás allá en el valle del sufrimiento, en el valle de la amargura, en el valle de la situación difícil, Dios es Dios allí también. Dios es Dios de los montes y Dios es Dios de los valles. Pero en medio de todo esto, ¿cómo sobrellevo? ¿Cómo sobrevivo cuando he tocado fondo? Cuando estoy en el foso. La primera parte es: clama por la presencia de Dios. Clama en medio del foso en que estés por la presencia de Dios. Mira a Moisés con todos los errores que cometió, y él decía: Señor, si tú no estás conmigo, yo no me muevo. Si tú no estás conmigo, yo no me muevo de donde esté. Mira a David cuando pecó en su foso, en el mismo foso que él se hizo cuando pecó con la mujer de Urías, de su general, cuando cometió adulterio. Se hizo su propio foso. Pero ¿qué dijo él? Señor, no me importa reino, no me importa reinado, no me importa victorias. No apartes de mí tu presencia. No apartes de mí tu presencia. Porque David sabía. Usted sabe que cuando David pecó, ya llevaba 13 años en el reinado. Ya llevaba 13 años en el reinado. Ya sabía él, ya había probado de la presencia de Dios. Y él le dijo: no me apartes de tu presencia. Quítame todo, pero tu presencia no la quites de mí. Cuando estamos en el foso, para poder tener la presencia de Dios, nos tenemos que convertir en una esponja y no en una piedra. Tú sabes, la piedra, tú la pones en el agua y se moja por fuera, pero por dentro sigue seca. La esponja cambia su esencia y absorbe todo lo que está en la atmósfera. La atmósfera cargada de la presencia de Dios. Si eres una esponja, vas a absorber todo eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a resistirte o vas a absorber? Vas a seguir resistiendo en medio de la situación en que está. Vas a seguir resistiendo la presencia de Dios que quiere llegar a tu vida, o vas a absorberla. Usted sabe, yo leía y he visto muchos casos de mujeres.
Una mujer que fue engañada por su esposo. Su esposo vino y le pidió perdón. La mujer acepta y lo perdona, pero después se mueve en la autoridad que ella toma de ese perdón que ella puso en él, un perdón falso, y se empieza a mover, endurece su corazón y se empieza a mover en manipular. Cada vez que el esposo hace algo, ella va a recordarle eso y va a recordarle eso. Eso es un corazón endurecido, eso es un corazón que no permitió que la presencia de Dios llevara a ese perdón, tomando autoridad en esa parte. El segundo punto es: separa tiempo devocional y manifiéstale al Señor lo que sientes. Nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando hemos tocado fondo, es cuando más empezamos a guardarnos todo. Empezamos a caminar con todo lo que hemos sufrido, lo empezamos a caminar dentro. Y lo tenemos y lo guardamos y lo guardamos. Pero si llegamos a separar tiempo con Dios en medio de la situación y manifestarle nuestro enojo, nuestra frustración, abiertamente manifestarle nuestra tristeza, cómo nos estamos sintiendo. Señor, no puedo más. Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿qué fue lo que pasó aquí? Señor, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con esta situación. Ya no sé cómo moverme. Pero usted sabe que aquí hay algo que quiero llegar también. Y es que las estadísticas muestran que el adulto promedio invierte aproximadamente 5 horas en las redes sociales y en internet diarias. 5 horas. Los teenagers de 7 a 8 horas. Acumulando. Usted lo puede distribuir en la mañana cuando chequee Facebook, a media mañana cuando volví a chequear Instagram y Facebook, y al mediodía. Junte todo eso. Dice aproximadamente 5 horas. 5 horas en redes sociales e internet. Si de esas 24 horas del día son 8 horas aproximadamente las que dormimos, 8 horas de trabajo y 3 horas de comida, sume 8 y 8, 16, 3, 19 y las 5, 24. ¿Qué tiempo hubo para compartir con el Señor? Y después nos quejamos, ¿por qué Dios no nos escucha? No has sacado el tiempo para manifestarle lo que estás pasando realmente. O si se lo han manifestado, ha sido: Señor, ayúdame. Pero no abiertamente le has dicho: ¿sabes qué, Padre? Me siento así. Me siento triste. Siento que me has dejado. Siento que has soltado tu mano sobre mí. ¿Dónde estás? Llámelo. Así como cuando usted busca la protección de su Padre natural, busque la protección de su Padre espiritual. Llámelo. Llámelo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Si estás dentro de esas 5 horas de redes sociales e internet, ¿vas a continuar con eso? Leí algo que decía: cuán hundidos están en el foso aquellos que ni siquiera claman por salir. Cuán hundidos están en el foso aquellos que ni siquiera están clamando por salir. Usted sabe que hay gente que se acostumbra a estar ahí abajo. Hay gente que ya entra en el ambiente de estar en el fondo. Ya toqué fondo, ya aquí estoy. Ya me acostumbré a esto. Se acostumbró a sufrir, se acostumbró a llorar, se acostumbró a no recibir, se acostumbró a todo eso. Ya se siente bien, ese es su ambiente. Hay gente que le gusta recibir, pero no dar. Y ya se acostumbran a que lo bendigan: bendíceme, pero no a dar. Son de los que hablan:
Señor, heme aquí, pero envíalo a él. Heme aquí, Señor, pero envíalo a él o a ella. A mí no. Y se acostumbran y se conforman con esa situación. Ya esto era lo que había para mí y de aquí ya no voy a salir. ¿Cuán hundidos están en el foso aquellos que ni siquiera claman por salir? Clámele a Dios. En ese momento, clámele a Dios por salir de esa situación. Y el tercer punto, confía en el plan que Dios tiene para su vida. Lo estábamos leyendo en el comienzo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Los pensamientos son los planes de Dios para tu vida y mi vida. Confía en ese plan. Que Él, en medio de esta situación que estás pasando ahora mismo, que así hayas tocado fondo, Él está formando carácter en nosotros. Él te está preparando para algo. ¿Tú crees? Él tuvo que preparar a José durante todo ese tiempo para trabajar en el orgullo de él, para trabajar en temores, en inseguridades, en muchas cosas que José tenía que arrancar de él para poder llegar al plan que Dios tenía preparado. Si José llega así como estaba a ser el segundo después del faraón en Egipto, no había pasado lo que pasó. Había acabado con todo, o a lo mejor ni había llegado allá. Pero tuvo que pasar por todo este proceso. Y hay que mirar situaciones que estás pasando de la forma en que Dios está trabajando en tu carácter. No quedarse allí. Porque hay tres cosas que yo estaba pensando. En la vida de un cristiano hay tres partes del llamado. Cuando Él te llama de muerte a vida, cuando recibiste al Señor y te llama de muerte a vida, estás en ese momento donde recibiste al Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas personas se quedan en esa etapa. Recibí al Señor y hasta aquí. Y resulta que si no hay una formación de carácter, fácilmente puedes dejar a un lado las cosas de Dios. Fácilmente una doctrina viene y te lleva. Fácilmente te predican de otra cosa y te vas. Fácilmente vas donde el brujo y lo visitas. Fácilmente vas a que te lean las cartas y sigues yendo a la iglesia. Porque no has salido de esa etapa de formación. Recibiste al Señor, te llamó de muerte a vida, pero te quedaste allí. Te quedaste allí. Y puede que llegues al fondo del foso en ese momento y difícilmente vas a poder salir. Se va a alargar más tu estadía allí. Se va a alargar más la situación si tú no permites que sea formado el carácter en ti. Y la segunda parte de eso es que Dios te llama al pacto. Saliendo de muerte a vida, tienes que entrar en un pacto con Dios. Y el problema es que nadie quiere entrar en un pacto, porque hay que entregar, porque hay que morir, porque hay que permitir que Dios quite muchas cosas de nosotros, y nadie quiere morir. Todo el mundo quiere la gloria, pero nadie quiere el sacrificio. Todo el mundo quiere, Señor, úsame, bendíceme, pero nadie quiere entregar, nadie quiere permitirle a Dios que arranque lo que tiene que arrancar. Todo el mundo quiere caminar en bendición, pero nadie quiere caminar en pacto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos y Dios cumple su pacto y espera que nosotros cumplamos nuestra parte, pero nunca la cumplimos si no nos proponemos a ser hombres y mujeres de pacto. Entonces, si tú no pasas a esa parte del pacto donde vas a experimentar más la presencia de Dios, donde de pronto vas a tener más luchas, porque ahí es donde estás formando el carácter y está Dios tratando contigo, quitando cosas del pasado, quitando muchas cosas que han estado arraigadas por años y años y años y que aún tú no te das cuenta, pero que Dios está tratando allí y Dios está arrancando y está zafando y está desarraigando
Y puede doler, pero es cuando más vas a experimentar la presencia de Dios. Y a lo mejor tú estás en ese punto y se está alargando más tu estadía allí, porque a lo mejor Dios te está pidiendo, así como le pidió a Abraham su hijo Isaac para sacrificio. Dios a lo mejor te está pidiendo tu Isaac, a lo que te has aferrado en la vida por años, a lo que no quieres soltar, pero que tú dices que sueltas de todo, pero no sabes que lo estás agarrando allí con todas las manos que puedas. Dios te está pidiendo tu Isaac y a lo mejor tú le estás entregando a Ismael. A lo mejor tú le estás entregando el hijo que no es de la promesa. Le quieres entregar lo que no te importa mucho. Pero Dios te está pidiendo, no, yo quiero Isaac. Quiero probar tu corazón, quiero Isaac. Quiero lo que más tú deseas. Ese vicio que ha estado allí adentro. Esa forma de ser, esa forma de actuar, esa forma de hablar, esa forma de moverte. Quiero eso. Tú le estás entregando a Ismael. No, te entrego esto. O todavía esto no. Eso va a tardar más tu estadía en el foso. Va a tardar más tu estadía allí. Y cuando ya empezamos a caminar en el propósito de Dios, así como José lo hizo, Dios lo puso en una posición de autoridad, en un principado. Yo creo que algo que caracterizó a José fue que él siempre tuvo en su corazón el hecho de cómo Dios le había revelado lo que iba a hacer con él. Dios le reveló que iba a ser un príncipe y él lo tuvo siempre en su corazón, pero Dios tenía que trabajar con el orgullo para poder que él ejerciera autoridad como lo iba a hacer, y para poder que él bendijera su casa como lo hizo. Tenía que quitar el orgullo. ¿Cuál es el Isaac que estás manejando ahora, que no has querido entregar? ¿En qué punto estás en este día? Este puede ser un mensaje corto, puede ser el mensaje que menos esperabas, pero yo sé que si has tocado fondo, que si estás en un foso en este día, ¿en qué punto estás tú? Dios te está pidiendo que entregues. Dios te está pidiendo que sueltes. Dios te está pidiendo que abras tu corazón y que le expreses a Él lo que estás sintiendo ahora. A lo mejor te lo has guardado por muchos años y has estado en un foso por años y años, y es un ciclo que se ha repetido. Ya estamos en agosto, el octavo mes del año. Quedan 4 meses nada más. ¿Vas a repetir el mismo ciclo? ¿Vas a esperar a que llegue el 31 de diciembre para estar haciendo promesas, estar llorando y estar diciendo, wow, lo que dejé de hacer todo este año, lo que había prometido y no cumplí? Quedan 4 meses para que medites en eso, para que hagas los cambios que tienes que hacer, para que entregues lo que tengas que entregar. Hay algo que tienes que hacer. Yo lo siento en mi corazón. Hay algo que hay que hacer. Hay pasos que hay que tomar. Hay decisiones que hay que tomar. ¿Vas a seguir en el mismo ciclo? ¿Te resistes a pasar tiempo con Dios en la crisis? Ay, pero es que usted no sabe, a mí no me dan ganas ni de orar. Es que esto no es cuestión de ganas. Ganas nunca te van a dar. Eso es cuestión de morir. Eso es cuestión de dar el paso. Eso es cuestión de decir, me decido por mi vida y por mi generación. Por toda mi generación me decido hoy a dar el paso, a no seguir igual y a declarar que yo y mi casa serviremos al Señor.
a declarar. Cuando tú declaras eso en tu casa y en tu vida, algo pasa. Él va a poner el querer como el hacer en ti. Piensa en tu generación. ¿Qué vas a dejarle de herencia? ¿Vas a dejarle el foso? ¿Vas a criar tu generación allá dentro del foso? Aprende a sobrevivir en el foso mientras esté, para que salgas y saques tu generación. Esto no es cuestión de que crees que has perdido la fe. No has perdido la fe. La fe está en ti como una semilla. Lo que has perdido es el rumbo. Has perdido el rumbo. Has perdido la identificación con lo que Dios ya tiene establecido. La fe no la has perdido. Has perdido el rumbo. Y yo creo que hoy en día es tiempo de retomar el rumbo. De retomar los planes que Dios tiene establecidos para tu vida y tu generación. ¿Has tocado fondo? Sí. Muchos de aquí hemos tocado fondo. Yo he tocado fondo en muchas oportunidades. He estado en el foso. Posiblemente esté en otro foso ahora. Salí de uno y entré en otro. Pero es el hecho de permitirle a Dios que trabaje en medio de tu situación. Tu foso no es el mío. Cada cual tenemos un foso. El foso de José era algo diferente. Pero qué mejor que en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la situación que esté, la gente pueda decir: pero el Señor estaba con él. Pero el Señor estaba con él. Y en medio de toda esa situación, tú puedas bendecir. Que tú puedas entregar, que tú puedas dar, que tú puedas bendecir. Eso no es cuestión, no, pero ¿qué voy a dar si estoy en esta crisis? No tengo nada para dar. Tienes para dar. Tú tienes para dar si te conviertes en una esponja y dejas de ser piedra. Vas a tener para dar. Vas a tener para impartir. Mira, José, en medio de la esclavitud, y la casa de Potifar prosperaba. José en la cárcel, y la cárcel prosperaba. Donde estuviera José, prosperaba. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Eso no es cuestión de quién eres tú. Esto es cuestión de actitud. Esto es cuestión de actitud. ¿Eres una esponja o eres una piedra? ¿Estás dispuesto a recibir o estás dispuesto a seguir resistiéndote? Porque eso te va a alargar esa temporada. Hoy es el día de retomar y activar cada promesa que el Señor tiene para ti. Las activamos cuando nos decidimos a creer. Eso va a cortar el tiempo en tu foso. Ponte de pie y vamos a orar.